Ya estamos terminando mi mes de predicaciones, esta es la última, y venimos estudiando el final de la carta de Efesios, en el capítulo 6, ¿no? Hemos estado viendo durante estos últimos domingos, lo hemos dividido. La primera parte en la que estábamos hablando que necesitamos reconocer que estamos en una batalla. Hablábamos de la necesidad de conocer a nuestro enemigo y conocerlo, no venerarlo, que es distinto, pero saber contra quién estamos batallando, porque conociendo contra quién batallamos, vamos a poder también plantar una defensa firme y eficaz. Pero sobre todo también hablábamos de que necesitamos estar fortalecidos en Cristo, que el único que nos va a hacer resistir es Cristo, que Él es nuestra fortaleza. Durante el segundo y el tercer domingo estuvimos hablando un poco sobre la armadura y lo dividimos en 3 aspectos. Si puedes darle a la siguiente. Ahí. Y estuvimos hablando sobre el cinturón de la verdad, ¿no? Que el cristiano tiene que andar en verdad, ¿no? Y tiene que andar en pos de la verdad, que es Cristo. Hablábamos de la coraza de la justicia, que estamos justificados por medio de Cristo. Hablábamos de que tenemos que estar, en los que nuestros pies tienen que estar con el apresto del Evangelio, ¿no? Que tenemos que estar dispuestos a hablar en tiempo y en fuera de tiempo de Cristo. Que nuestros pies tienen que estar firmados en la verdad que es Cristo. Hablábamos también, tocábamos el escudo de la fe, ¿no? Que nuestra fe debe estar cimentada en Cristo y que por mucho que nos ataquen, nuestra mirada tiene que estar puesta en la verdad de Cristo, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha cumplido y lo que cumplirá. Hablábamos del yelmo de la salvación, que es justamente que se ataca directamente a Cristo, ¿no? Y que tenemos que tener la certeza de que Cristo murió en aquella cruz por nosotros, pero resucitó. Y tenemos acceso directo al Padre, que es únicamente por medio de Cristo. Y por último hablábamos de la espada, que era la palabra, ¿no? El poder conocer la palabra, poder estudiar la palabra, poder presentar nuestra defensa por medio de la palabra, que no es por nosotros, es solo a través de la palabra de Cristo. Y Pablo nos va a dejar un último elemento, que es la oración. Muchos conocéis ya la historia porque mi padre la ha contado más de una vez aquí. Pero en diciembre del 98, y trayéndola a la memoria, justamente hablaba con esto de esta semana con mi padre, y es que en diciembre del 98, cuando mi padre era misionero y la familia estaba de misión en Senegal, bueno, tuvimos un accidente en el cual falleció mi madre, otras misioneras que estaban ahí, mi hermana se quedó gravemente herida, de hecho estaba en coma. Otra misionera también se quedó en un estado bastante delicado. Y mi padre y yo, pues por gracia y misericordia de Dios, mi padre solo tuvo alguna magulladura y yo alguna cicatriz. Y me acuerdo de estar en el hospital y estar siendo atendido por varios enfermeros y médicos. De hecho, al parecer yo estaba muy nervioso en ese momento y la manera en la que encontró el médico de calmarme fue mostrarme un hilo, un blanco y otro de colores. Y me dijo, te tengo que dar puntos, ¿pero qué hilo prefieres? ¿Uno blanco o uno de colores? Y en ese momento mi padre dice como que se me fue todo el nerviosismo y le dije el de colores. Y ahí pues empezó a darme los puntos que necesitaba. Pero después, en ese momento, me entregaron a mi padre y como niño
yo no era totalmente consciente de lo que estaba pasando. Y hubo un momento en el que en los brazos de mi padre le dijo, papá, ¿dónde está mamá? Claro, a mi padre en ese momento no sabía qué decir. Yo tenía 6 años en ese momento y recuerdo que él simplemente me sentó en la escalera, ¿no? Y él cuenta que en ese momento, sin saber qué contestar, simplemente cerró los ojos. Y en ese momento en el que cerró los ojos, fue un segundo, pero su mente como que empezó a sobrevolar todo el territorio de Brasil. Y en ese sobrevolar empezó a ver cómo se levantaban gente orando por nuestra familia, sin absolutamente conocer lo que estaba pasando, sin saber lo que había ocurrido. Pero de pronto había gente que empezaba a orar por una familia de misioneros que estaba en Brasil, en Senegal. Y fue lo que le dio aliento a mi padre para poder dar una respuesta. Fue lo que inspiró a mi padre en ese momento para acoger a su hijo de 6 años y decirle, mamá ya cumplió su misión aquí, ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra. Y como niño, en ese momento yo entendí esa respuesta. En ese momento simplemente comprendí lo que estaba pasando con unas palabras inocentes y que a día de hoy recuerdo con mucho cariño. Pero esa simple visión que el Señor permitió a mi padre tener, primero le dio aliento a él. Segundo, dio una respuesta a un niño que acaba de fallecer a su madre. Y tercero, a día de hoy, puedo decir que toda mi familia sirve a Cristo por las oraciones de tantos y tantos que estuvieron orando por nosotros en un momento en el que realmente necesitábamos el apoyo de la familia de Cristo. Y doy gracias a la iglesia, doy gracias a cada miembro de la iglesia, porque sé que en más de una ocasión nos han estado apoyando en oración. Pablo está terminando su carta a Efesios y va a presentar como un último requisito, y que lo vamos a encontrar en Efesios en el 6, versículo 18, que nos va a decir, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quisiera desmenuzar con vosotros hoy un poquito este versículo, sacar un poquito de lo que está dejando Pablo en el final de la carta. ¿No? Es decir, aún hay unos versículos posteriores en los que va a presentar ahí su pedido de oración más en concreto. Pero me gustaría que nos concentráramos en el 18 y poder desmenuzarlo y sacar la riqueza que nos está dejando Pablo en este versículo. Y en primer lugar, en este versículo lo que yo puedo encontrar es que Pablo está hablando de un estilo de vida. No está hablando de que oremos cuando tenemos una necesidad, cuando miremos en nuestra cuenta y veamos que se acerca fin de mes y aún hay cosas que pagar, cuando estamos con la sensación de que nos vamos a quedar sin trabajo, cuando estamos a punto de entrar a hacer un examen o cuando ya sabemos que vamos a tener una confrontación con un compañero de trabajo, con un jefe, con un amigo, etcétera, etcétera. No, está hablando de un estilo de vida que nos lleve a orar en todo tiempo. Está hablando de que tenemos que tener una vida de oración. Y además esto podemos destacar que para Pablo era algo sumamente importante y lo vamos a ver
prácticamente todas sus cartas, versículos en los que nos va a referir directamente en el que tenemos que estar orando constantemente, orando sin cesar, perseverando en la oración. O sea, siempre apuntando hacia la oración. Y si conocemos un poquito la vida de Pablo, pues alguno podrá decir, bueno, pero es que Pablo era un fuera de serie, ¿no? O sea, era el número uno entre los judíos, su vida era prácticamente totalmente dedicada a Cristo y tal. Pero podemos también hablar de Pedro, de un pescador. Y Pedro también en su carta nos va a decir que estemos velando en oración, que mantengamos una vida de oración. Y alguno pudiera pensar ahora que, bueno, pero estos eran los apóstoles, eran las personas que estaban ahí día a día con Cristo. Y por no ir tirando mucho más del hilo, ir directamente a la fuente, Jesús mismo nos llama a tener una vida de oración. Su propia vida era un ejemplo y un testimonio de una vida de oración. Yo sé que en esta iglesia tenemos el privilegio de que todos tenéis vidas de oración. Pero si te preguntara, ¿no? Y te lanzo esta pregunta de manera retórica, es ¿cómo describirías tu vida de oración? ¿Cuál sería el adjetivo que utilizarías para describir tu vida? ¿Sería de una oración eficaz? ¿Sería que eres fiel en la oración? ¿Sería que eres constante en la oración? Que desde que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir, prácticamente es una oración durante todo el día, estás en ese tiempo conversando continuamente con Dios. O por el contrario, es irregular. Quizá no, muchas veces yo me identifico podría decir esto, y es que oro cuando me acuerdo, o cuando voy a tener un problema, o cuando voy a comer. Pero muchas veces no puedo decir que tengo una vida constante de oración. Y Pablo nos llama a orar en todo tiempo, a permanecer orando en todo tiempo. ¿Y cómo podemos, tener una vida una vida de oración mediocre? Va a ser síntoma de que estamos minusvalorando a Dios. Tener una vida de oración simple y rebajada a 3 o 4 cosas al día cuando me acuerdo, va a mostrar que Dios simplemente es una opción, que Él no es necesario, que Él solo está cuando me acuerdo, pero no va a mostrar que mi vida depende de Cristo. Una vida mediocre de oración va a mostrar que Dios es alguien distante y no cercano. Necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos tener esa relación íntima con Él. Necesitamos tener una vida constante de oración. ¿Y cómo podemos tener esa vida? Tenemos muchos métodos, ¿no? Podemos meditar en su palabra. Podemos confesar nuestros pecados a Dios. Pedir que nos revele aquello que está oculto. Pidiendo sabiduría para nuestro día a día. Para que podamos buscar su voluntad. Podemos orar para que seamos santificados, para que Él nos vaya corrigiendo. Para que nos dé una mente renovada y una vida apartada solo para Él. Para que podamos dar más y mejor fruto. Para que podamos
agradar a Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que podamos compartir el Evangelio en nuestros lugares habituales, dando gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia nos va a dar muchísimas herramientas que podemos utilizar para ir aumentando nuestra vida de oración. Y a lo mejor empezamos con 5 minutos, pero cuando uno lo va ejercitando, cada vez va a ir consiguiendo más y más. Y ese músculo se va a ir desarrollando como quien va al gimnasio. Necesitamos tener una vida de oración. En segundo lugar, lo que encuentro es una actitud, ¿no? Es la manera en la que Dios pide que estemos orando. Y no se trata de orar por orar. No, la siguiente parte del versículo nos va a decir con toda oración y súplica. Pablo no solo nos va a decir que tenemos que tener una vida de oración, pero también nos va a decir cómo es que la tenemos que tener. Y aquí cuando habla de súplica, no es esa petición ferviente, no es ese ruego por el favor de Dios, ¿no? Para que Dios pueda, clamando a Dios directamente. Me acuerdo cuando, de pequeño, cuando me portaba mal y yo sabía las consecuencias que iba a tener eso, yo iba a cada persona del lugar donde yo estaba y le iba pidiendo perdón. Entonces me acuerdo pues eso, de comportarme mal, de mi padre venir, de decir, Ever, en casa vamos a hablar. Entonces yo iba y iba, Sara, perdona, perdón por esto. Gabriel, perdona por esto que he hecho. Euris, perdona. Alba, perdona. Y así con cada persona. Entonces después yo le iba a mi padre, papá, yo ya pedí perdón. Ya le pedí perdón a todos los que estaban allí. Y mi padre decía, sí, pero vamos a hablar. Pero yo ya pedí perdón, lo sé, Ever. Pero vamos a hablar después en casa. Y ya llegaba un momento que era como una súplica diciendo, pero ya he hecho todo lo que podía, todo lo que tenía que hacer. Te pido porque eres el único que realmente me puede salvar de lo que va a pasar después. Necesitamos ir a Dios con esa actitud de que Él es el único que nos puede dar respuesta, de que Él es el único que puede darnos la salvación, que Él es el único del cual dependemos, que Él es el Señor de todas las partes de nuestra vida. El que suplica, reconoce, el que suplica a Dios, reconoce a Dios como su Señor. El que suplica a Dios, reconoce que es totalmente dependiente de Dios. Por lo tanto, necesitamos tener una vida de oración y que esa vida de oración sea totalmente dependiente de Dios. Que podamos buscar en todo momento a Dios, que reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestra vida, en todos los ámbitos y en todo tiempo. La siguiente parte que vamos a encontrar es en el Espíritu. Debemos orar en toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí vamos a encontrar el motivo. Porque no sé tú, pero yo muchas veces cuando empiezo a orar y cuando empiezo a pedir, estoy pidiendo para mí, estoy orando por las cosas que yo creo que necesito, que yo quiero, con los objetivos que yo tengo, y al final acabo siendo yo el centro de la oración. Y muchas veces, gracias a Dios, tenemos un grupo precioso de oración y
nos envían los motivos de oración que tenemos. Pero muchas veces me he visto orando en casa, pidiendo por esos motivos, pero de pronto se me va y empiezo a pedir por lo que yo creo. Necesitamos orar por lo que Dios quiere que oremos. Tenemos que aprender a escuchar su voz para poder orar conforme a lo que Él quiere que oremos. Orar pidiendo lo que Él quiere que pidamos. Y ojo, aquí no estamos diciendo que no podemos pedir por nuestras necesidades. Lógico que podemos. Pero nuestra oración se tiene que centrar en lo que el Espíritu guíe. Y muchas veces no vamos a encontrar ni siquiera palabras para poder orar. Pero cuando nuestra vida está entregada, cuando nuestra vida, cuando estamos buscando a Dios en todo tiempo, Él nos va a ir guiando sobre qué tenemos que orar. Él nos va a ir mostrando sobre qué necesitamos orar. Necesitamos aprender a escuchar al Espíritu. Nuestra oración tiene que ser inspirada, tiene que ser guiada por Dios. No solo lo que nosotros queremos, sino buscando la voluntad de Dios, sino buscando lo que Él quiere. Un misionero llamado Robert Lowe nos dejó una frase, ¿no? Que es: la oración no es para hacer nuestra voluntad en el cielo, sino para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y aquí me gustaría dar un toque de atención quizá a los jóvenes. Y es que cada vez que yo por lo menos abro mis redes sociales, está llena de gente hablando de que nosotros tenemos que ser el centro. ¿No? Te tienes que dedicar en ti, tú tienes que pensar en ti mismo, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Y es directamente ese mensaje de tú y tú, ¿no? De hecho, tenemos este nuevo empleo que es el de influencer, y es esta persona que realmente enseña su vida, y esa vida aparentemente perfecta, y en el que muchos jóvenes creen que ese es el camino correcto porque es una vida aparentemente de éxito. Pero cuando llevamos eso a la palabra, directamente vamos a ver, ¿no? Es mejor dar, ¿no? Es más, o sea, la vida del cristiano es más enfocada en el hermano que en uno mismo. Es más enfocada en quien tenemos al lado que en nosotros mismos, porque quien se preocupa de nosotros es Dios. Porque quien está atento a nuestras necesidades es Dios. Quien conoce lo que realmente necesitamos es Dios. Tenemos que tener cuidado, jóvenes, con lo que consumimos, porque es un mensaje muy bonito, es un mensaje aparentemente muy llamativo, ¿no? ¿A quién no le gustaría aparecer aquí con el coche más? Y que, ojo, que si Dios nos lo da, gloria a Dios, y me dais una vuelta. Pero la vida del cristiano está enfocada hacia el servicio, hacia el hermano, hacia el prójimo. La siguiente parte que vamos a encontrar es velando en ello. Y el que vela es el guardián, el que hace guardia durante la noche, ¿no? Y aquí nos va a enseñar, ¿no? El que vela es ese soldado, ¿no? Que está durante la noche haciendo su vigilancia, y en el que no solo se puede desviar de su vista, porque durante el día es muy fácil ver lo que se acerca, pero durante la noche uno necesita estar con todos los sentidos
preparados, listos, activos, porque cualquier cosa puede ser un indicio de un ataque. Por la noche todo es diferente. La defensa tiene que estar en alta. No puedes estar con la guardia en baja, porque si se baja tu guardia, puede ser el momento en el que el enemigo pueda usar para atacar y en el que actuarás más tarde, darás la voz de alerta más tarde y, como se suele decir, el tiempo es oro. Nuestra actitud tiene que ser de vigilancia, sin bajar la guardia. El secreto justamente para vencer en esta batalla espiritual de la que venimos hablando en este mes es estar con esa actitud de oración y vigilancia. Que no nos pille con la defensa baja. Jesús mismamente, ¿no?, le dijo a los discípulos que velasen y orasen. No, pues, en varias ocasiones, de hecho, ¿no? Es el hecho de mantenerse en oración, mantenerse atentos, vigilantes en oración. Y hoy en día nosotros también tenemos que tener esa actitud, porque esa batalla, aunque ya está vencida por medio de Cristo, pero aún hay ataques, aún sufrimos ataques del enemigo. No nos tenemos que distraer con lo que el mundo ofrece. Es muy fácil dejarse guiar por los deseos carnales. Es muy fácil dejarse guiar por lo que el cuerpo nos pide. Es muy fácil apartarnos del camino correcto. Es muy sencillo quitar los ojos de Cristo para enfocarnos en nosotros mismos o a cualquier otra cosa. Tenemos que tener esa actitud de estar en alerta, porque con la cosa más pequeña puede venir un problema mucho más grande después. Con el tropiezo, con la piedrecita más pequeña, puede ocasionar la caída más grande. Mi mejor amigo, de aquí varios lo conocéis, ¿no? Antes venía a esta iglesia, a día de hoy está en Pedrezuela, Ever. Él era skater, ¿no? Le gustaba andar con el monopatín. Y me acuerdo de verle un sábado por la mañana que él se iba a patinar y estaba con su móvil nuevo. Y me lo enseñó, muy contentos. Y después en la tarde, en la reunión de los jóvenes, me enseñó el móvil y el móvil con la pantalla rota. Pero dijo, ¿qué pasó, Ever? Me dijo, pues mira, fui a andar de skate, pero después volví a casa. Y como estaba con el skate, iba patinando. Y cuando estaba a punto de llegar a casa, una piedrecita pequeña frenó el skate, paró el skate y yo iba en velocidad. Y cuando lo frenó, el skate se paró, pero yo no. Recorrí unos metros y cuando caí de lado y justo del lado en el que tenía el móvil y la pantalla se rompió. Muchas veces es así. La piedrita más pequeña puede hacer que nosotros salgamos disparados, puede hacer que nosotros salgamos volando y fallemos donde menos creíamos que íbamos a fallar. Tenemos que tener esa actitud de alerta. Cuando tenemos esa actitud y estamos en oración, podemos estar continuamente pidiendo a Dios que nos vaya revelando lo que tenemos que cambiar, que nos vaya mostrando esas banderas, esas red flags, ¿no?, como se suele decir ahora, esas banderas rojas de, oye, por aquí mejor no. Cuando estamos continuamente orando, Dios nos va a ayudar a resistir, nos va a ayudar a permanecer firmes. Cuando estamos continuamente oramos, va a ser mucho más probable que podamos mantener nuestras vidas puras y nuestros corazones
limpios delante de Él. Nuevamente, y recalco, necesitamos tener una vida de oración. El soldado que no vigila, que durante su noche de guardia no está vigilando, corre el peligro de dormirse. Y dormirse puede tener la consecuencia fatal. No obstante, el que vigila podrá poner remedio antes de que tan siquiera le toquen. Podrá buscar refugio y cortar con todo aquello que supone una amenaza. La oración va a demandar de nosotros una agudeza espiritual, estar alertas y estar concentrados en lo que Dios quiere que estemos concentrados. Y si seguimos en el versículo, vamos a encontrar la siguiente parte, y es con toda perseverancia y nuevamente súplica. Tenemos que ser constantes en la oración. No es algo simplemente de hacer antes de comer, ¿no? En mi casa siempre hay esa costumbre de orar justo antes de comer. Pero no es solo eso. No es simplemente recitar una frase hecha, ¿no? Una oración que repetimos cual un loro. Cuando estamos orando, estamos dirigiéndonos directamente hacia Dios. Por lo tanto, necesitamos dar el valor correcto a la oración. Necesitamos perseverar, insistir, no decaer, ser constantes. La oración es la forma principal en la que tenemos para comunicarnos con Dios, para contarles nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias. Es la manera en la que podemos tener comunión con Dios. Por lo tanto, necesitamos perseverar en esa oración. Tenemos que ser constantes en nuestra oración, pero no de una manera repetitiva, sino al contrario, siendo totalmente conscientes, sabiendo razonar nuestra oración. Incluso en algún momento querremos discutir en nuestra oración. Ya te aseguro que perderás. Pero tenemos ese acceso y podemos y debemos ser constantes. La iglesia primitiva, ya en su inicio, ya nos habla de que permanecían constantes en la oración. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. La iglesia debe seguir el ejemplo de ser constantes en la oración, de permanecer firme. Y quizá tu vida, o incluso la mía, esté lejos de una vida de oración. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad de empezar, de volver a tener esa vida de oración. Hoy aún no es tarde. Hoy puede ser el primer día y, como decía antes, puede ser, quizá empecemos con 5 minutos. Quizá empecemos leyendo un salmo. Pero si somos constantes, vamos a ir consiguiendo aumentar ese tiempo. Vamos a ir consiguiendo extender ese tiempo de oración. Y lo que antes eran 5 minutos y dos peticiones, de pronto es una oración que no cesa. De pronto es el Señor mostrándote y revelándote por qué tienes que orar. De pronto son 2-3 horas que te saben a poco y que cada vez necesitas más. Estarás orando por cosas que ni te imaginas, cosas que ni siquiera sabes que están pasando, como mucha gente estuvo orando por mi familia cuando fue en Senegal. Si queremos llegar a ese punto, necesitamos ser constantes.
necesitamos primero empezar y después seguir poco a poco. Y por último, nos va a guiar a las personas correctas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando miramos quiénes son los santos, vemos que son, en la Biblia, vemos que son todos aquellos que han tomado su decisión para con Cristo y han decidido creer en su salvación y seguir su camino, seguir lo que Él ha dictaminado, seguir los pasos que Él ha preparado para nosotros. En otras palabras, se refiere a todos los creyentes en Jesucristo. Vamos a encontrar varios versículos que justamente nos va a hablar sobre los santos, de que debemos ser santos, aquellos que decidimos seguirle. Y necesitamos orar los unos por los otros. Somos un ejército que debe orar los unos por los otros. Hablamos la semana pasada de esa formación que tenía el ejército romano, que era en Tortuga, en el que el escudo, aparte de defenderse a uno mismo, pero también defendía al que estaba al lado. Y el que estaba al lado defendía al que estaba a su derecha, y así iban de tal forma que hacían un rectángulo de escudos, y aparte habían aquellos que ponían los escudos por arriba. Estamos hablando de la armadura, ¿no? de Cristo, y aquí Pablo nos va a decir que necesitamos estar orando, apoyándonos los unos a los otros. Nuestra oración no solo va a ser para nosotros, ¿no? Como decía antes, sino que es para nuestro prójimo. Y tenemos que estar orando los unos por los otros. Yo no sé cuál es la batalla que cada uno de nosotros pueda estar enfrentando. Y la verdad, te voy a decir que no puedes vencer esta batalla solo. Necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos poder estar orando por nuestros hermanos. Necesito que podáis estar orando por mí. No sé cuál es lo que te estás enfrentando. Alguno puede ser que se esté enfrentando a la pornografía. Otro puede ser que se esté enfrentando a problemas con drogas, al alcoholismo. Pero quizá pongámosles otro nombre. Algunos pueden ser que estén enfrentándose a problemas con la mentira. Otros puede ser que estén pasando un periodo de depresión. Quizá puede ser te puedes estar enfrentando a la pereza. No sé cuál es la batalla de cada uno de nosotros, pero Cristo se la sabe. Y lo que tengo certeza es que para poder salir de ella necesito el apoyo de mi familia, de mi iglesia. Necesito estar apoyado por mi iglesia. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos deja ahí escrito: confesaos los pecados los unos a los otros. Y ojo, no estoy diciendo que vengamos aquí y nos expongamos libremente. No, busca a alguien maduro en la fe, alguien que te pueda escuchar sin juzgar, que te pueda guiar por el camino correcto, alguien en el que te puedas apoyar. Pero necesitamos enfrentar estas batallas sabiendo que tenemos a nuestro lado a alguien que nos apoye. Y me gustaría terminar invitándote a entrar en un periodo de oración. Y en este tiempo que puedas pensar en alguien. Quizá ni siquiera sepas
lo que esté pasando, pero orar por esa persona. Quizás si no te viene a nadie, simplemente alza un poco la mirada y pide que el Señor te guíe, que puedas orar por esa persona. Y si no sabes qué orar, el grupo de alabanza va a estar cantando una canción que es simplemente orar por la bendición de esa persona. Necesitamos vuestras oraciones. Necesito vuestras oraciones. Nuestra batalla no es contra carne ni hueso. Y para poder resistir, necesito estar con la fortaleza de Cristo, pero necesito a mis hermanos que me apoyen y me levanten cuando caiga. Que me puedan extender su mano y decir, estamos juntos. Sin miedo a ser señalado, a ser juzgado. Sin miedo a ser el punto de murmuración de la iglesia, ¿no? El cotilleo de murmuración, sino sabiendo que tengo hermanos en la fe que me aman y que quieren que crezca en el Señor.